Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más, terminando ya la semana, viernes, ¿verdad? Como decía la semana pasada, creo recordar, o la anterior, no recuerdo bien, los días están pasando volando, ¿verdad? Ya estamos a viernes, ya estamos terminando una semana nuevamente. Y como les decía también ayer en el devocional de ayer día jueves, hoy vamos a tener un mensaje que para mí es muy bonito, es muy especial, que todos deberíamos de escuchar alguna vez en nuestra vida. Sabemos que estamos estudiando, que estamos leyendo la primera carta que Juan escribe, que este apóstol del Señor escribe, y hemos ido poquito a poco avanzando hasta llegar al capítulo 3 y vamos a leer hoy un solo versículo que es el 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Seguimos avanzando con este mensaje que Juan está transmitiendo en esta primera carta, vuelvo y repito, y llegamos a un punto en el que toca un tema que no es fácil de entender. Y digo que no es fácil de entender porque este mismo asunto que vamos a tratar en el devocional de hoy, Jesús se lo intentó explicar a un maestro de Israel, a una persona con muchísimo conocimiento, a una persona que dedicó toda su vida a estudiar y a prepararse intelectualmente, y que no lo entendió a la primera. Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero a qué se refiere Juan cuando dice el que es nacido de Dios? Juan no se está refiriendo al nacimiento que tenemos cuando nosotros nacemos de nuestra madre, cuando nuestra madre da luz, sino al nuevo nacimiento. Jesús le dijo a este maestro de Israel llamado Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3 que no se puede ver el reino de Dios si no se nace de nuevo. Cuando este hombre escucha esto, le dice a Jesús que cómo es posible que un hombre siendo ya mayor, que un hombre siendo ya viejo pueda volver a nacer. Incluso le dice algo que es imposible, le dice, mira, es imposible entrar por segunda vez en el vientre de tu madre para volver a nacer. Pero lo que no sabía Nicodemo es que Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual. Las personas debemos nacer dos veces. Repito, las personas debemos nacer dos veces. Nuestro primer nacimiento es cuando nuestra madre nos da luz. Ese es el día que comenzamos a ser parte de este mundo. Lo celebramos con lo que conocemos como el cumpleaños. Pero toda persona debería tener un segundo nacimiento, que es el espiritual. Y esto ocurre cuando se conoce a Jesús. Porque una cosa es nuestra vida sin conocer a Cristo, y otra cosa muy diferente es nuestra vida una vez hayamos conocido a Jesús. Oye, y esto no solo pasa en nuestra vida. Si tú te das cuenta, la historia de la humanidad se divide, se parte en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque una vez tú tienes un encuentro con Jesús, cambia todo. Hay un nuevo nacimiento en ti, un nuevo ser acaba de nacer. Esto es tan así que Pablo, tratando de explicar esto a la iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dijo que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, se convierte en una nueva criatura. Que toda nuestra vida pasada allí quedó en el pasado, es olvidada. Porque a partir de ese momento que nos encontramos con Jesús, todo es nuevo para nosotros. En nuestras vidas también hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y entendiendo esto, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que nace en nosotros? Porque seamos honestos. Yo el día, por ejemplo, que tuve un encuentro con Jesús, ese nuevo nacimiento, oye, yo físicamente seguía siendo el mismo, aparentemente nada cambió. Y es cierto, pero es que tenemos que entender que el nuevo nacimiento se refiere a algo espiritual, que es lo que no acababa de entender Nicodemo. La Biblia dice, en la carta de los Efesios capítulo 2, versículo 1, que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros no hemos conocido a Jesús, es cierto que nuestro cuerpo está vivo, es cierto que nuestra alma está viva, pero nuestro espíritu está muerto. Y esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que estábamos muertos. Analiza esta frase que te voy a decir ahora. Si nuestro espíritu está muerto, para Dios estamos muertos. Por eso dice la Biblia que no apaguemos el espíritu, que no lo dejemos morir. Dios nos ha dado vida y vida eterna, pero una vez nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Nuestra verdadera vida comienza el mismo día que tenemos un encuentro con Cristo. Y esto no son palabras que yo me estoy inventando porque sí, sino que Pablo las reafirma cuando dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida, nuestra verdadera vida,
está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida está en Cristo y sin Cristo estamos viviendo una vida vacía, una vida sin sentido, sin propósito y sin destino. ¿Cuánta gente logra muchos éxitos materiales y alcanza todo lo que el mundo denomina éxito y sin embargo dice que se sienten totalmente vacías? Y esto es porque tenemos que entender que la vida no se trata en base a los bienes que poseamos, en todo lo que podamos llegar a conseguir o alcanzar materialmente hablando, sino que el éxito de nuestra vida, nuestra verdadera vida, comienza una vez nosotros conocemos a Jesús. ¿Quieres llenar ese vacío que los psicólogos, los entendidos denominan el vacío existencial? Eso solo se llena teniendo un encuentro con Jesús, naciendo de nuevo, pasando de muerte a vida espiritualmente hablando. Y simplemente tienes que creer en Jesús. Si tú no crees en Jesús, te invito a que hoy puedas abrir tu corazón a Él, a que le pidas que Él venga a morar en tu corazón y que te haga nacer de nuevo, que suceda lo que Juan está hablando de ese nuevo nacimiento. Si quieres yo te puedo ayudar, a lo mejor puedo yo iniciar la oración, ¿verdad? Y que tú la repitas, pero no me gustaría que la repitieras con vanas palabras, sino creyendo en lo que estás diciendo. Creyendo que estás abriendo tu corazón a Jesús para que Él venga a morar en ti. Y creyendo que Él va a traer salvación sobre tu vida y que vaya a ocurrir lo que Juan está explicando en esta carta, que haya un nuevo nacimiento en ti para que puedas ver el reino de Dios. Así que me gustaría ayudarte. Si tú nunca has abierto tu corazón al Señor, te invito a que puedas cerrar tus ojos y repitas conmigo estas mismas palabras o las que tú quieras decir, pero que el mensaje más o menos sea este delante de Dios. Padre, te doy las gracias. Gracias porque tú un día me hiciste nacer a través de mi madre. Pero yo en el día de hoy quiero pedirte perdón por todos los pecados que he cometido. Y quiero abrir mi corazón para que tu Hijo amado Jesucristo venga y traiga salvación sobre mi vida y me haga nacer de nuevo espiritualmente hablando. Yo creo que Jesús murió en la cruz, pero que también resucitó para darme vida eterna. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que has hecho esta oración, que has abierto tu corazón para que el Señor Jesucristo venga y traiga salvación y se produzca en ti ese nuevo nacimiento, me gustaría conocer tu historia. Si eres tan amable, me puedes escribir al correo que aquí tienes en pantalla, me puedes escribir y me puedo poner en contacto contigo y hablamos y te ayudo a buscar una iglesia cerca de donde tú vivas para que puedas comprometerte a escuchar la palabra del Señor, que es la que va a traer claridad a tu vida. Nos vemos el lunes, si Dios nos lo permite, para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga.